Eh, Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente con este webinar tan interesante que se ha venido organizando conjuntamente con nuestro invitado especial, que es Castro Nieto, precisamente sobre los seguros en los negocios comerciales. Los temas que trataremos en el día de hoy, organizados conjuntamente con la firma invitada, afiliada a la Cámara Colomboamericana, Castro Nieto, se abordarán sobre las generalidades del contrato de seguro, los seguros de transporte de mercancías, los seguros específicos a ciertos sectores, seguros de cumplimiento de negocios, seguro de transporte de pasajeros. Todos estos temas muy interesantes, precisamente con los temas coyunturales que hoy nos están golpeando en el tema del comercio, y pues obviamente con Castro Nieto, especializados en estos puntos específicos, vamos a tratarlos, y ellos nos han organizado con dos especialistas y dos invitados especiales que tenemos, que los quiero presentar. Primeramente, pues Andrea Carolina Rieta, abogada de Castro Nieto Abogados, es de la Universidad del Norte, especialista en responsabilidad y seguros. Tiene una amplia experiencia en derecho público y administrativo, derecho corporativo, en seguros, comercial y de competencia, responsabilidad civil contractual y extracontractual y derecho contractual. Muy interesante este perfil de Andrea Carolina. Y también quiero presentar a Carlos Posada Cárcamo, quien es abogado asociado también de Castro Nieto Abogados. Carlos, abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho de Transporte, con 8 años de experiencia como asesor jurídico de empresas de transporte y propietarios de vehículos a nivel nacional en las modalidades de carga, intermunicipal, colectivo, taxis, especial y mixto, experto en materia de tránsito y seguridad vial. Con estos dos temas que hoy tenemos, pues esperamos llevarles a ustedes un webinar con un contenido muy enriquecido en el tema de todos los seguros en temas de negocios comerciales. Les damos la más cordial bienvenida. Quiero recordarles a todos mantener los micrófonos apagados. Tenemos habilitada la casilla del chat para poder generar también sus inquietudes. Álvaro, también a darle las gracias por haber organizado esta conferencia y toda la logística. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, señora Vicky. Entonces, Álvaro, cediéndole el espacio a los conferencistas, pues creo que podemos dar inicio a esta charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias por esa introducción tan especial. Un placer para la firma Castro Nieto estar de nuevo en estos espacios tan importantes donde podemos interactuar con tantos empresarios y tanta gente exitosa y profesional que está adscrita a esta cámara. Bueno, sigo de la mano con la introducción que nos dio la señora Vicky, un tema trascendental, sobre todo, y más aún recientemente por las situaciones que estamos viviendo en el país, creo que toman aún mayor relevancia. Bueno, nosotros tenemos, la mayoría de las personas tienen en su cabeza que el seguro opera cuando algo malo ocurre. Cuando hay un accidente, un incendio, ahí es que aparecen las empresas de seguro. Pero resulta y pasa de que también los seguros son bastante importantes en el giro normal de nuestros negocios. Aquí están adscritos a AmCham empresas de distintos sectores de la economía. Hay constructores, industriales, gente dedicada al comercio, el transporte, la logística. Y entonces en cada uno de esos sectores hay pólizas, hay seguros que van a ayudar en el giro normal de nuestros negocios a garantizar cierta estabilidad cuando ocurren algunos imprevistos, siniestros que puedan afectar nuestra economía, de nuestra empresa, nuestro patrimonio, por lo que hemos trabajado tantos años y queremos estar protegido nuestro patrimonio, nuestros bienes y nuestros negocios. Esta charla va enfocada a esto que acabo de decir. ¿Qué seguros o qué pólizas podemos usar en nuestros negocios para garantizar estabilidad, para garantizar que la otra persona con la que yo estoy contratando me cumpla, para garantizar de que si algo
un imprevisto ocurre, pueda yo estar bien parado en nuestra actividad y podamos seguir avanti. Bueno, hay algo particular en esta charla que quisimos hacerla de la firma Castro Nieto un poco interactiva. Nosotros al final de la charla vamos a hacer una pregunta y aquel que nos conteste, que acierte, se va a ganar un servicio nuestro. ¿Cuál va a ser nuestro servicio? Le vamos a, sin precio alguno, le vamos a revisar una de las pólizas que tengan en su empresa. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en las empresas compramos pólizas, casi que algo automático. ¿La póliza dónde está? Ya la compramos. Y cuando llega a pasar algo, la aseguradora dice, no te respondo por ese hecho. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Mira qué dice la póliza. Mira qué dice la cláusula de exclusión. Entonces, muchas veces tenemos en el ideal de que es que las aseguradoras nunca responden, pero sucede que sí, sucede que ya te habían dicho la aseguradora que por un hecho específico no te va a responder, lo que se conoce como las exclusiones. Entonces vamos a hacer esa suerte de, como se quiera llamar, concurso, rifa, giveaway, porque ahora le llaman el giveaway, ahora se llama así. Y bueno, si no es más, vamos a dar inicio con la charla. Primero vamos a comenzar con lo básico, con las generalidades, qué es el contrato de seguro, en qué consiste, y con esto le doy pie a mi compañera Andrea Rieta. Así es, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Como les comentaba Carlos, pues lo primero que queremos hacer es explicar los aspectos más teóricos del contrato de seguro, porque si tenemos claro esto, pues va a ser mucho más fácil entender los seguros específicos que necesitamos en cada uno de nuestros negocios. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir o entender qué es un contrato de seguro. El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una persona llamada asegurador se obliga a cambio de una prestación económica que podemos denominar prima dentro de los límites pactados y, bueno, ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido el objeto de la cobertura, a indemnizar al asegurado o beneficiario los daños sufridos. Entonces, bueno, primero quiero hablar de las características del contrato como tal, para entender un poco más a qué nos estamos enfrentando. El contrato de seguro es un contrato consensual, es decir, es un contrato que existe o se perfecciona desde el momento en que existe acuerdo entre las partes, acuerdo de voluntad entre las partes. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el contrato de seguros, muchas personas tenemos la idea de que es un contrato que tiene que ser escrito, que tiene que haberse firmado la póliza para que exista contrato, pero esto no es cierto. La póliza hace, la necesidad de la póliza es para efectos probatorios, para yo probar que tengo contrato de seguro. Pero es importante tener en cuenta que en mi negocio o yo como persona natural, cuando voy a tomar un seguro, apenas tengo claridad de los elementos esenciales del contrato, tengo contrato con la aseguradora. O sea, apenas me pongo de acuerdo con la aseguradora, tengo contrato. Es un contrato bilateral, pues porque ambas partes se obligan y ambas partes pues tienen obligaciones recíprocas. Es oneroso, pues porque involucra un aspecto monetario, aleatorio, y es importante tener en cuenta que es un contrato que está sometido a un alia. Es un contrato que no, como existe un riesgo que está incierto, puede que se concrete este riesgo y así nazca la obligación del asegurador, o puede que no. Es un contrato que se ejecuta de manera sucesiva en el tiempo, que tiene un carácter indemnizatorio para la parte contratante, es decir, pues la idea es que la aseguradora indemnice los perjuicios que cause el riesgo o el siniestro, y pues un contrato que tiene que estar envuelto o recubierto de buena fe contractual. Respecto a la buena fe contractual, quiero hacer un hincapié, porque bueno, nosotros sabemos que todos los negocios que celebremos tienen que estar revestidos de buena fe, tienen que entendida la buena fe como la lealtad contractual, la ausencia de dolo, la ausencia de querer engañar,
Pero en materia de contrato de seguro es muy importante que el contrato esté revestido de buena fe. De hecho, se habla, en materia de seguro se habla de máxima buena fe o ubérrima buena fe, porque si yo al momento de contratar un seguro tengo que hacer unas declaraciones, tengo que declarar el estado del riesgo. Y si se demuestra posteriormente que yo estuve ocultando información o mentí acerca de la información o fui se llama reticente, o sea, reticencia, puede que el asegurador termine el contrato de seguros o declare la anulabilidad del contrato de seguros. Pensemos en un ejemplo. Yo como empresa quiero contratar una empresa que me suministre todos los computadores, porque yo necesito tener computadores y necesito estar, que estos estén actualizados, que estén en el mejor software, etc. Pero esa empresa, ese proveedor mío ya me había fallado anteriormente, me habían entregado un computador que tenía un hardware un poco complicado y, bueno, me había ocurrido en 2 casos. Entonces yo, para efectos de evitar más molestias, quise exigirle a mi proveedor que me constituyera una póliza, se llama póliza de cumplimiento, para que él me asegure que me va a cumplir con con la prestación del servicio, con el suministro de los computadores, y que todo esto va a estar actualizado. La aseguradora digamos que llega al conocimiento de este asunto, puede terminarme el contrato de seguro y no me va a indemnizar en el momento que yo tenga o no un siniestro. Entonces es muy importante actuar de buena fe en los negocios, pues como empresa al momento de declarar el riesgo, como persona natural si yo voy a asegurar mi vida, si voy a asegurar de pronto mi salud, una póliza de salud y yo tengo una condición física, una condición de tuve un infarto o tengo asma, tengo que declararlo porque posteriormente puede ser mucho peor. Bueno, ahora bien, continuando pues con la parte más teórica, yo quiero comentarles acerca de los elementos esenciales del contrato de seguros. Los elementos esenciales dentro de un contrato son aquellos que son necesarios para que exista contrato, sin los cuales no puede existir contrato o el contrato puede derivar en un contrato diferente, a un negocio diferente. En materia de contrato de seguros, los elementos esenciales son muy específicos y son interés asegurable, riesgo asegurable, la prima o precio del seguro, obligación condicional del asegurador. Entonces, el riesgo asegurable es el interés asegurable es todo ese interés lícito que puede ser estimado en dinero. Tiene interés asegurable, pues toda persona sobre su patrimonio o sobre aquellas cosas que le pueden perjudicar directa o indirectamente su pecunio. Pero además, tiene interés asegurable también toda persona sobre su vida, sobre la vida de las personas a las que le puede o no deber alimentos y sobre la vida de aquellas personas que pues se puede ver afectado directamente por su muerte o por su incapacidad. Lo importante en tener en cuenta en el interés asegurable es que todo interés asegurable es aquel que pueda ser estimado o cuantificado en dinero. Si bien la vida no es cuantificada en dinero, pues sí se puede hacer una estimación de la capacidad económica de la persona y por eso pues la vida también es un interés asegurable. Manera de riesgo asegurable, el riesgo asegurable es todo hecho incierto que no dependa de la voluntad, de solo la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, y que una vez concretado va a generar la obligación del asegurador de indemnizar. No puede ser asegurable los hechos ciertos porque pues no son un riesgo, excepto la muerte, que sí es un riesgo asegurable, y los hechos que son la incertidumbre
o los que dependen de la sola voluntad del tomador o el beneficiario, pues no son asegurables. Y tampoco el son asegurables, excepto en materia de seguro de responsabilidad. Bueno, tercer punto de los elementos esenciales del contrato es la prima o el precio del seguro, que es el valor pues, que yo pacto con la aseguradora para pagar mi póliza. La prima, el pago puede ser en una sola vez, yo puedo pagarlo mensualmente, depende cómo yo contrato mi seguro. Pero lo importante de tener en cuenta la prima es el momento de que yo me constituyo en mora. ¿Qué pasa si yo estoy constituida en mora? O si ¿qué es la mora? Pues el retardo en el pago. Si yo tengo que pagar dentro de los 5 primeros días del mes y es el día sexto y no pago, el Código de Comercio coloca una sanción bastante fuerte y es la terminación automática del contrato de seguro. Como si yo hubiese dado por terminado el contrato por el simple hecho de no haber pagado. En la práctica, esto no ocurre de manera tan taxativa porque pues a la aseguradora tampoco le sirve que por el simple hecho de yo constituirme en mora se termine el contrato, pero tenemos que tenerlo en cuenta en nuestros negocios, en nuestros asuntos personales, porque ¿qué pasa si yo estoy en mora? Pensemos en el ejemplo que habíamos hablado del computador, que todo hubiese estado bien y yo estoy en mora, no pagué porque se me pasó la fecha, el computador me falló, voy donde la aseguradora y ellos me van a decir, no señora, si usted está en mora, aquí no se puede pagar. Todos nuestros negocios, porque pues sabemos muchas veces que las aseguradoras también quieren excepcionar y buscar razones para no pagar, y pues esta es una razón que es legal, está así establecido. Y bueno, el último elemento esencial es la obligación condicional del asegurador, pues que la obligación es indemnizar en el momento de que ocurra el riesgo asegurado. Bueno, las partes en el contrato de seguro son dos, que son el asegurador y el tomador del contrato. El asegurador, pues la aseguradora, la persona jurídica que asume los riesgos, tiene que estar en Colombia autorizada para esto, y es una entidad que tiene que tener un capital autorizado por la Superintendencia Financiera. En Colombia es bastante complicado conseguir estos capitales y es difícil ser aseguradora. Por tu parte, el tomador del contrato de seguros es la persona que contrata el seguro para sí misma o para un tercero y así traslada el riesgo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque en contrato de seguros hay muchos intervinientes. Bueno, les agradezco a todos los participantes. Ya tenemos 39 participantes en el evento, pero les solicito que coloquen en silencio sus micrófonos porque tenemos como regreso feedback de lo que yo estoy hablando. Entonces, bueno, les comentaba que ¿por qué es importante tener claro cuáles son los intervinientes? Porque en el contrato de seguro, digamos que hay tres personas que se pueden confundir y que se confunden. El tomador, el asegurado y el beneficiario. El tomador, como ya lo vimos acá adelante, es la persona que contrata el seguro y es la parte en el contrato del seguro. El asegurado es la persona de la cual se protege el riesgo. Y el beneficiario es la persona que va a ser a la cual se le va a pagar la indemnización en el caso de que ocurra el siniestro. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea más claro. Digamos que mi papá ya es una persona mayor, yo quiero que pues, él esté protegido y por eso decido contratar un seguro de vida para él. Pero pues ya yo trabajo, yo tengo mis ingresos, entonces yo digo mejor, yo no voy a colocarme como beneficiaria sino que voy a colocar pues, a mi hermana menor, a mi hermana menor de edad, para que ella, en el caso de cualquier siniestro, pues ella lo reciba, un seguro de vida. Entonces, aquí está claro, ¿quién sería el tomador? El tomador sería yo, que soy la que contrato el seguro por cuenta ajena, es decir, por cuenta de mi padre. El asegurado sería mi padre, pues su vida, digamos que el siniestro sería la muerte, y el beneficiario del contrato de seguro sería mi hermana. Entonces, ¿por qué? Porque si pues, en el evento que se ocurra el siniestro, a ella es a la que le van a pagar la aseguradora. Entonces,
en este caso, pues es muy claro que pueden ser 3 personas diferentes y que es muy importante identificarlas e individualizarlas. Bueno, por otra parte, bueno, los otros intervinientes que tenemos en el contrato de seguro son por los intermediarios, que son los que nos ponen en contacto con las aseguradoras, los ajustadores y los establecimientos de crédito, como son los bancos. Por ejemplo, los bancos también, no sé si ustedes alguna vez han tenido una deuda, me imagino que la mayoría sí, con bancos. Y los bancos lo que hacen es hacer que nosotros tomemos un seguro de grupo de vida de deudores, que son seguros de deudores en los bancos, y pues el tomador del contrato normalmente es el mismo banco. El banco toma el seguro, yo soy la asegurada, pon tú, Andrea Rieta como persona natural y sería mi desempleo, el riesgo, por ejemplo, y el beneficiario sería el banco. Entonces el seguro le paga al banco, si yo dejo de trabajar, le paga el resto de la deuda. Entonces ahí también se ve la diferencia en las partes. Bueno, y acá tenemos una gráfica de la clasificación de los seguros. Los seguros se clasifican en seguros de daños y seguros de personas. Los seguros de daños son seguros que además a su vez se subclasifican en seguros reales y patrimoniales. Los seguros reales tienen que ver pues, con los seguros terrestres, marítimos y aéreos. Y los seguros patrimoniales ya obviamente pues protegen el patrimonio. Dentro de estos tenemos el seguro de responsabilidad civil, el seguro de cumplimiento del que hablamos antes. Y por su parte, los seguros de personas son estrictamente indemnizatorios y no necesariamente indemnizatorios. Dentro de los seguros de personas está el SOAT, los seguros funerarios, las pólizas de salud, etc. Perdón. Bueno, continuamos con el seguro ya de responsabilidad civil. Pero primero es importante tener claro qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que tiene toda persona de indemnizar a otra el daño que le cause cuando este es un daño antijurídico, un daño que es injusto. Entonces, para que se configure la responsabilidad es fundamental que se reúnan 3 requisitos. Que exista un daño, el daño esté probado, que exista un nexo entre la conducta de la persona y el daño, y que exista por parte de la gente que una negligencia, una impericia, decir que haya actuado con culpa. Entonces, el seguro de responsabilidad civil, ¿qué busca proteger? Busca que el asegurador sea quien tenga a su cargo la obligación de indemnizar a la víctima por los perjuicios patrimoniales que le haya ocasionado el asegurado. Entonces, de pronto esto es un poco complicado de entender así, pero pongamos el ejemplo en los seguros estos terrestres. Mira ya, un seguro de un bus, una empresa que es propietaria de buses. Entonces, además de tener un seguro de responsabilidad contractual, que es el que protege a los pasajeros, tiene un seguro, ese bus tiene además un seguro de responsabilidad civil extracontractual, que es para proteger a las víctimas, a los peatones, a los ciclistas, que es pues ahora lo que está más de moda. Entonces, pongamos el caso de que el del conductor del bus atropella a un ciclista y fue culpa del bus o del conductor y bueno, está totalmente demostrado, existe el croquis. Entonces, yo como propietaria del vehículo, como dueña del vehículo, tendría la obligación de pagar, pero yo contrato un seguro de responsabilidad civil para no pagar yo por los perjuicios, sino para que pague directamente la aseguradora. Entonces, así está protegiendo mi responsabilidad y la aseguradora es quien indemniza a la víctima. Entonces, en materia de seguros de responsabilidad civil es un poco diferente el esquema porque, bueno, ya como lo vimos anteriormente, existen el tomador, existe el beneficiario, existe el asegurado. Pero entonces en este caso, en el caso que estamos viendo del bus, el asegurado es el dueño, el propietario del vehículo, el conductor del vehículo, ¿cierto? El tomador de la póliza puede ser
el dueño del vehículo puede ser cualquiera, la cooperativa en muchos casos son los tomadores, pero en el caso del beneficiario, el beneficiario en el seguro de responsabilidad civil extracontractual es indeterminado, es decir, el beneficiario es la víctima, que no sabemos que al momento que yo celebro el contrato no sé quién va a ser víctima, y por eso el beneficiario puede ser cualquiera, y esa persona puede ir directamente a la aseguradora a reclamarle por los perjuicios, eso es lo que se conoce como acción directa contra la aseguradora de la víctima, y así pues yo como asegurado, como dueño, propietario de vehículo, me libro de la responsabilidad de indemnizar. Entonces por eso es importante la importancia de esta póliza y de este seguro. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en materia de seguros es la prescripción, porque la prescripción en seguro es corta y existen pues dos tipos de prescripciones, que es la ordinaria y la prescripción extraordinaria del contrato de seguro. Nosotros sabemos y hemos tenido seguros en nuestras empresas o a títulos personales que normalmente las aseguradoras tienden a excepcionar para no pago que ha ocurrido o que ha sido la prescripción. Entonces, en seguros hay dos tipos de prescripciones, una de 2 años. Buenas, les agradecemos a los participantes que silencien el micrófono, por favor, que estamos teniendo como un retorno. Bueno, primero la prescripción extintiva ordinaria y la prescripción extintiva extraordinaria. La ordinaria del contrato de seguros es de 2 años, que empieza a correr desde que yo como asegurado tengo conocimiento del hecho o tuve que tener conocimiento del hecho. La prescripción extintiva extraordinaria es empieza a correr desde los 5 años desde que ocurre el hecho. Perdón. Y no tiene que ver con nada más. Entonces pongamos el caso de los computadores otra vez. A mí mi proveedor me entrega los computadores, me entrega computadores con una falla, pero yo no tengo conocimiento de la falla porque yo no soy ingeniera de sistemas, ni tengo, pues en mi empresa no tengo a nadie con conocimiento en sistemas, pero tiene la falla. Entonces, tengo mi póliza de cumplimiento, ya pasaron 2 años y yo voy a reclamarle a la aseguradora porque mi computador se acaba de dañar. Ha sido la prescripción de 5 años y por lo tanto todavía tengo cobertura. Entonces es muy importante por eso tener claro cuáles son las dos prescripciones y qué me tiene que aplicar o no a mí. Bueno, ahora sí, respecto ya entrando un poquito más en materia de seguro de cumplimiento de los negocios, este seguro, como lo habíamos hablado, ¿qué protege? ¿O quién lo puede pedir? El seguro de cumplimiento de los negocios lo puedo pedir cualquier persona que vaya a celebrar un contrato, contrato entre particulares y quiera que se proteja el cumplimiento de ese contrato. Por ejemplo, yo voy a remodelar mi oficina y necesito que la arquitecta me entregue la oficina en un año, en un mes, porque necesito el tiempo, perder un día más es una cantidad de dinero que pierdo, entonces necesito que me lo entregue un mes. Ustedes saben cómo son los arquitectos. Bueno, no vamos a hablar mal de los arquitectos, pero muchas veces nos incumplen por cosas que pasan en la obra. Entonces el arquitecto se compromete, pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo prefiero que tú me constituyas una póliza de cumplimiento que cualquier día de retraso, mejor que la aseguradora me lo pague. Y yo entonces suscribo una póliza para proteger el cumplimiento de lo que está pactado en el contrato de obra civil con la arquitecta. Entonces, ese es la póliza de seguros de cumplimiento. Entonces, ¿qué protege? Protege ese cumplimiento y a mí como asegurada me puede pagar, o sea, como beneficiaria del contrato de seguro, me pagaría o me indemnizaría por cada perjuicio que me genere el incumplimiento de mi contraparte, de mi arquitecta en este caso. Entonces yo puedo ir directamente a la aseguradora y le digo, mira, la arquitecta me incumplió, necesito que me pagues porque ya van 3 meses
y me pagues los 2 meses de perjuicios. Entonces, para eso es que se toman estos seguros de cumplimientos y pues es importante que nosotros en nuestros negocios, en nuestras compañías, lo solicitemos a, pues a nuestras contrapartes, a nuestros proveedores, etc. Bueno, y ahora para entrar un poquito más en materia de los seguros de transporte, sí le doy el paso a Carlos para que nos cuente un poco más él. Muchas gracias, Andrea, por todo ese conocimiento que nos acabas de brindar. La verdad, muy preciso, muy completo todo lo que nos acaba de contar Andrea. Bueno, entonces, si seguimos en nuestra temática. Como sabemos, estamos en los seguros de los negocios comerciales. Sabemos que aquí, vinculados a AmCham, hay varias empresas de transporte y de logística. Y vamos a revisar este tema, cómo funcionan estos seguros en el transporte de carga. Primero debemos partir de la base que esta es una actividad riesgosa, una actividad peligrosa, tal cual como lo define el Código Civil. Está expuesto a muchas eventualidades que pueden afectar los negocios. Cuando un vehículo de carga sale a la carretera, ya está inmerso en un riesgo. Hay riesgos sobre el vehículo, de que sufra desperfectos, de que se averíe, de que se sufra alguna colisión. Hay riesgos sobre la mercancía que transporta, de que se pierda, se dañe, llegue incompleta. Hay riesgos sobre las personas, sobre todo sobre el conductor, sobre los peatones, sobre los ciclistas y sobre alguna otra persona que también esté inmiscuida en la actividad logística. Entonces, para eso vienen estas pólizas, las pólizas de transporte de carga, para nosotros suplir, en caso de estas eventualidades, haya un soporte para que las personas, las empresas reciban una compensación. Entonces, para el vehículo hay pólizas tanto responsabilidad civil contractual como extracontractual. La contractual es para proteger, digamos, nuestros clientes, extracontractual a cualquier otra persona que no tiene una relación comercial directa con nosotros, entiéndase un peatón, un ciclista que está en la vía, cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo funciona? Si ocurre el siniestro, nosotros le hacemos, el afectado le hace el reclamo a la aseguradora y la aseguradora debería responder por esos daños. ¿Por cuántos daños debería responder en caso de la mercancía? Por el valor declarado. Por eso es importante aclarar este valor de la mercancía antes del inicio del viaje. Si no se hizo esta declaración o si fue inexacta, se tendrá que el valor de la mercancía va a ser por el 80% del valor que más adelante se compruebe que tenía estos bienes. Entonces, tenemos estas pólizas para cubrir los riesgos de los vehículos, los riesgos de las personas, los riesgos de la mercancía. ¿Quién los toma? Pues los toma tanto la empresa de transporte de carga como los dueños de la mercancía, el generador de la carga. Bueno, ¿por qué cada uno debe tomarlo? Andrea trató lo que es el interés asegurable. El interés asegurable es ese bien, esa cosa, ese derecho que yo quiero proteger. Entonces, el generador de la carga quiere proteger su mercancía porque es muy valiosa para su negocio y necesita protegerla para que en caso de alguna eventualidad nosotros podamos, la póliza responda por ese valor de la carga. Y luego, desde la otra parte, ¿por qué el transportador debería tomar la póliza? Número uno, para cubrir los daños que pueda sufrir su vehículo y el que pueda ellos afectar a alguna otra persona. ¿Y por qué también debería tomar una póliza sobre la mercancía? Mucha gente dice, pero yo ¿por qué voy a asegurar la mercancía si la mercancía es del generador, no mía? Pues la respuesta es la siguiente. Si esa mercancía se llega a perder, ¿quién tiene que responder? El transportador. Entonces le tocaría al transportador de su bolsillo pagarle al generador lo que valía esa mercancía. Entonces, para que ese dinero no salga del bolsillo, no salga del bolsillo del transportador, para eso existen las pólizas, para que respondan en caso tal de una pérdida parcial o completa de aquella mercancía. Por eso es recomendable que los bienes los asegure tanto el generador como el transportador. El seguro de transporte de carga hay una particularidad que el Ministerio de Transporte no se ha metido en la labor de reglamentarlo en detalle. Por ejemplo, como vamos a ver en el transporte pasajero, está reglamentado de cuánto tiene que ser el monto mínimo
qué daños debe asegurar y es condición para que las empresas de transporte funcionen. En el seguro de transporte de carga está ahora mismo ese vacío normativo, no hay una reglamentación clara del Ministerio de Transporte de tener sobre las pólizas. Entonces, hoy en día podemos decir que el seguro de transporte de carga legalmente no es obligatorio para las empresas de transporte, pero sí es muy importante para evitar un perjuicio patrimonial para la misma empresa de transporte. Bueno, aquí les tengo listadas otros dos tipos de pólizas muy específicas y especiales en el transporte de carga, como son la póliza de sustancias peligrosas, que es una específica para ese tipo de sustancias. Y está la póliza DTA, que es cuando hacemos una operación de tránsito aduanero. La operación de tránsito aduanero es esa cuando ingresa mercancía al país y llega a un puerto, a una zona franca, y no se hace la nacionalización o legalización en ese punto, sino que se va a transportar a otro lugar y se va a hacer la nacionalización en otra zona franca distinta a la que llegó. Entonces, ese trayecto de donde llegó a la zona franca donde se va a hacer la legalización necesita una póliza específica, una póliza de DTA de tránsito aduanero, con sus condiciones muy especiales referidas a este tema. Bueno, al final, por ahí vi que me hicieron una pregunta, al final vamos a absolverlas todas, no se preocupen. Bueno, pasamos ahora al seguro en el transporte de pasajeros. André, ¿puedes pasar eso? Gracias. Bueno, seguro en el transporte de pasajeros. Aquí aún más es una exigencia tener pólizas. ¿Por qué? Porque aquí sí están más en riesgo vidas humanas. En el transporte de carga, obviamente también. En el de pasajeros transportamos una mayor cantidad de personas. Primero hay que anotar de que en el transporte de pasajeros sí es necesario para las empresas para que presten el servicio que tengan pólizas. Sí lo exige el Ministerio de Transporte, sí lo exige el decreto 1079 del 2015, el cual regula el servicio público de transporte en nuestro país. El transporte de pasajeros tiene distintas modalidades. Está el transporte intermunicipal, que es el que tomamos en una terminal de transporte y llega a otro municipio, a otra terminal de transporte. El transporte colectivo, que es ese que tiene una ruta definida dentro de la ciudad y lo detenemos en las paradas de buses, nos subimos y nos bajamos en el lugar que más nos conviene. Está el transporte individual, conocido como taxi. Está el transporte especial. El transporte especial es ese que vemos vehículos de color blanco o blanco con verde, que sirve para transportar empresas, colegios, universidades, hoteles, lo que conocemos también como transporte empresarial, o también pacientes de alguna EPS e IPS. Está el transporte masivo, que es el Transmilenio, Transmetro, Transcaribe, etc. El transporte mixto, que es aquel que se utiliza para conectar a las personas de la zona rural a los cascos urbanos. Ejemplos de esto en nuestro país tenemos los jeeps en el eje cafetero, tenemos los motocarros en los lugares que están permitidos, no como aquí estamos abusando de los motocarros porque se están usando particularmente en el área metropolitana de Barranquilla, no están en las zonas permitidas. Ellos están hechos y avalados para transportar a las personas del casco urbano a las zonas rurales. Y ya. Y el SOAT, que este SOAT sí es obligatorio para todos, tanto para el transporte de pasajeros como para nosotros, nuestros vehículos de servicio particular. Para todas estas modalidades, el Ministerio de Transporte exige un mínimo de 60 salarios mínimos, que la póliza tenga ese monto, 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay una especialidad en lo que es en el transporte especial, que es un poco más amplia, que es hasta 100 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿para qué sirve esta póliza? Para nosotros equiparar esos daños que podamos sufrir en el ejercicio de nuestros negocios, sea los pasajeros que estamos transportando o terceros de la vía, para que en caso de una reclamación, que sucede algo, un accidente, la aseguradora nos respalde en ese tema. Ahora veamos el seguro en el sector industrial. Voy a detenerme aquí para hacer una recomendación. Antes de nosotros comprar una póliza, por favor, hay que leerla. Dénselo a los abogados de la empresa
léanla, estudienla, qué incluye y qué hechos están excluidos. ¿Para qué? Para que puedan tomar una decisión, esta póliza me sirve, esta no, esta empresa sí, esta no, para que después, en el momento en que ocurra un siniestro, no tengamos esa inconsistencia o esa duda, como decir, yo pensé que eso sí estaba incluido, yo pensé que eso sí me cubría la póliza. Entonces, recomendable, estudiemos bien ese documento, las cláusulas del contrato de seguro para evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, seguros en el sector industrial. Aquí vinculados a AmCham hay varias empresas de este sector, de la industria. ¿Qué es la industria? La industria es transformar o transportar, convertir productos naturales en otros bienes de distinta calidad. En medio de ese proceso, las empresas usan maquinaria, usan tecnología. Entonces, ahí las empresas tienen un interés asegurable. Tenemos un interés en que en esas mercancías, en que estén funcionando bien, en que no se nos dañen y en que si pasa algo, vamos a necesitar un dinero para comprar otra o para repararla. Y ahí es cuando entraría la aseguradora a responder y apoyarnos cuando esto ocurra. Cuando tenemos algún daño en alguna maquinaria, en calderas, en tecnología, computadores y en todos estos elementos que usemos en el desarrollo de la industria. Hay sectores, hay empresas que aparte también toman un seguro de vida para los trabajadores, para estas industrias que comportan un riesgo alto para quienes desempeñan esas actividades en su día a día. Y también hay seguros de daños para cuando en alguna operación industrial causemos algún perjuicio a una persona distinta a la empresa. Supongamos un derrame de algún líquido en la fábrica, en la fábrica, en la industria de la empresa, terminó afectando unas casas aledañas, entonces para este tema es el seguro de daños. Y hay un seguro que es comúnmente usado por muchos trabajadores, que es el tema de la ARL, cuando nos va a responder en caso de que nos veamos afectados algunos de los trabajadores vinculados a nuestra empresa. Ahora vamos con el seguro en el sector comercial. Sector comercial, también muchas empresas afiliadas a AmCham del sector comercial. ¿Cuál es nuestro interés asegurable? Muchas de las empresas se dedican a comprar y vender productos. Esos productos pueden estar almacenados en almacenes, en bodegas. Si llegamos a sufrir una pérdida en esa bodega, se llega a incendiar, se nos llegan a dañar una serie de productos, se va a ver seriamente afectado nuestro negocio económicamente. Para eso es una póliza en la cual yo voy a asegurar todos esos materiales o todas esas bienes, mercancías que yo pueda tener en mi negocio. Número uno, los bienes. Segundo, hay otras empresas en las que son sumamente importantes sus instalaciones donde desarrollan su negocio. Por ejemplo, los centros comerciales tienen sus pólizas. En cualquier caso de daño, por ejemplo, hoy en esta situación tan delicada que está sufriendo el país, muchas empresas y muchos locales comerciales, centros comerciales, deberían tener sus pólizas. Deben tener sus pólizas para que los respalde en caso de estos actos vandálicos o terroristas que estamos sufriendo ahora mismo. Entonces, ahora mismo, con esta situación que vive el país, muchas empresas están llamando a sus aseguradoras y haciendo la reclamación para que los ayuden a indemnizar por los daños que han causado las protestas. Bueno, y otra cuestión hay pólizas que también te aseguran cuando hay unas pérdidas grandes en la empresa, te aseguran un valor económico mínimo para que tú puedas seguir produciendo. Si tuviste unas pérdidas impresionantes por X o Y motivo y que no sea una exclusión en la póliza, la aseguradora puede llegar y apoyar a la empresa cuando tenga esas grandes pérdidas económicas. Entonces se utilizan mucho también en estos sectores. Ahora vamos al sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector económico que tiene muchos riesgos, y entre tantos riesgos, obviamente, más pólizas. Hay varias. Por ejemplo, hablando de estos contratistas del Estado, las APP, cuando entra una licitación pública, muchas veces les exigen lo que es la póliza de seriedad de la oferta. ¿Qué significa eso?
de que cuando yo voy a contratar con el Estado, me gané una licitación, yo no puedo salir después con que no puedo hacer la carretera, no puedo hacer el hospital, la cárcel, el aeropuerto, lo que sea. Entonces, el gobierno pide en su pliego, que ese participante constituya una póliza serial de la oferta, para que en caso de que no quiera seguir en el concurso, en la licitación, una vez se lo gane, se hace efectiva esa póliza para indemnizar los daños que le haya podido causar a la administración pública. Póliza de seriedad de la oferta. También esta póliza de la seriedad de la oferta también se utiliza en contratistas, personas naturales con el Estado, cuando los contrata alguna entidad pública, lo constituyen una póliza de seriedad de la oferta para garantizar de que empezaste a trabajar y a los 2 días te fuiste, o te ganaste el contrato y nunca fuiste a trabajar. Entonces hay una indemnización porque hay un perjuicio que sufre la entidad. Está la póliza de calidad. La póliza de calidad también se exige en otros sectores. Por ejemplo, lo he visto que nos lo piden en el sector transportador u otro sector de servicios, en el que si el servicio o producto que nos están prestando no cumple con las características solicitadas, se puede hacer efectiva una póliza de calidad. Entonces, el contratante la compra, paga la prima a la aseguradora, y en caso tal de que su producto o servicio no cumple con las características exigidas, se hace efectiva, y esa póliza, esa aseguradora indemnizaría a quien está sufriendo el daño. Particularmente estas pólizas de calidad, a mí me parecen que a veces se prestan un poco para la subjetividad, porque quién puede decir cuando el servicio es bueno o malo. Entonces quedaríamos muy al arbitrio, digamos, o la opinión del gerente de la empresa que le estaba solicitando. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pólizas. Hay otras pólizas, hay muchas que eso dependerá de la creatividad de las aseguradoras. Por ejemplo, los médicos tienen sus propias pólizas para garantizar cuando han tenido una mala praxis médica. Se utilizan mucho los médicos de cirugías estéticas cuando la persona sufre algún daño, alguna complicación y lo demanda. Entonces la aseguradora se subroga en responsabilidad y viene a responder por el médico. Y eso es lo que les venía a contar sobre estas específicas pólizas en los sectores económicos. Estos son los principales, y vemos que los afiliados a AmCham pertenecen principalmente a este tipo de sectores económicos. Si alguno de los que están aquí afiliados pertenece a otro sector económico y necesita alguna asesoría sobre alguna póliza que pueda necesitar, nosotros en la firma Castanito estamos mucho más que abiertos a colaborarles en todo lo que necesiten. Y bueno, quedan 10 minutos de charla. No sé si deseamos pasar ahora a las preguntas. ¿Qué piensan? Hola, Carlos, sí. Estamos acá en el espacio para las preguntas. Habilitamos el chat para que todas las personas puedan comentar su inquietud. De hecho, tenemos una, el señor Álvaro Gutiérrez. Nos dice, en un contrato de compraventa de un equipo, ¿cuál debería ser el valor asegurado de la póliza de calidad? ¿Podría ser por un 100% del valor del equipo? Sí, podría ser por el 100% del valor del equipo. Ese sería lo ideal. Hay algunas aseguradoras que tienden a asegurar un valor inferior. Ya es un tema contractual del negocio privado, del acuerdo a que lleguen, pero sí es posible que sea por el 100%. De igual forma, invitamos a todos los asistentes a que logren escribir sus inquietudes, sus preguntas a través del chat para que sean abordadas de manera presencial en estos momentos por nuestros expertos. Bueno, hice una pregunta del señor Iván Dorado, que el valor declarado te refieres al valor CIF COP. Bueno, el valor declarado, me imagino, COP es pesos colombianos, y sí se refiere a eso. Se refiere al valor declarado de las mercancías al momento antes del inicio de la operación de transporte de carga. Bueno, aprovechamos este espacio para invitarlos a ustedes que nos sigan en las redes sociales que estamos compartiendo acá, en LinkedIn, Castronieto Abogados, y en Twitter, CNA Legal. De igual manera, acá pues están nuestros correos para que cualquier inquietud que tengan adicionales
vamos a seguir con las preguntas, pero como haciendo compartiendo nuestros perfiles, y pues también acá están nuestros correos electrónicos corporativos pues para ayudarlos con cualquier inquietud que tengan adicionales. Seguimos respondiendo pues preguntas. Y podemos hacer ya la pregunta del concurso. ¿No hay más preguntas del público? Roxana Rico nos dice que tiene una pregunta. Señora Roxana, si quiere puede habilitar su micrófono y su cámara para que también pueda hacer este tipo de preguntas. Hola, buenos días. Mi nombre es Roxana Rico y tengo una pregunta en cuanto a cuál debería ser el paso ideal o el proceso ideal para hacer una reclamación ante la aseguradora. En la medida en que muchas veces la aseguradora dice, usted no avisó a tiempo, por lo tanto no puedo cumplir con su reclamo ni hacer exigible la póliza porque usted debió reportarnos ese daño en ese momento. Por ejemplo, muchas veces una póliza de garantía en cuanto a un equipo de una empresa industrial, hacer un reclamo directamente a la aseguradora a veces implica para ellos que deje de operar la máquina para que ellos puedan evaluar la situación y así proceder con el reclamo. Pero muchas veces eso es contraproducente para la misma empresa. Entonces, en ese escenario o en un escenario ideal, ¿cuál sería el paso a paso para hacer exigible una póliza sin que la aseguradora se interponga o la niegue por cualquier cosa que pueda pasar, como el caso que les puse? Gracias. Bueno, lo más importante que, como yo les comentaba al principio, es que exista buena fe entre las partes y que haya siempre conversaciones, porque es deber de del tomador del seguro mantener el estado del riesgo. ¿Qué significa? Yo declaro un riesgo, ¿cierto? Yo declaro que tengo las máquinas bien y que las máquinas, pues el riesgo es que se vayan a dañar, pero si pasa cualquier cosa, pues yo le tengo que informar a la aseguradora. ¿Me están escuchando? Qué pena. Sí. Sí, listo. Tú le tienes que informar a la aseguradora que ocurrió algo y siempre ir comunicando pues todo lo que ha pasado, pues que vas o no a afectar la póliza. Si ya la máquina pues ya es insostenible la situación, tú te comunicas con la aseguradora, presentas las pruebas de que la máquina no está funcionando, también comunicas, pues revisas la póliza bien, que esté cubierto el daño, la avería, por cuánto está cubierto. Entonces le vas a pedir, depende de qué le vas a pedir a la aseguradora, que te la revisen, que te la cambien, que te la arreglen, también todo eso definirlo, y ya pasas pues la solicitud directa a la aseguradora de que se haga efectiva la póliza. No sé si quedó clara tu inquietud. Listo. ¿Alguien más? Nuestro moderador. Bueno, por el momento no existen más preguntas en el chat. Yo creo que podemos proceder al giveaway que quieren hacer para la consulta acerca de la póliza. Entonces, no sé cuál va a ser el mecanismo para esta. Creo que Carlos tiene alguna pregunta preparada. Sí, vamos a ver de cuál de las personas que está aquí conectada nos puede decir de cuánto es el término de la prescripción ordinaria. 2 años. Ya ahí está nuestra ganadora. ¿Quién fue? Daily Manco. Correcto. Bueno, aquí nos estaban preguntando en el chat que si pueden compartir la presentación. Sí, nosotros le vamos a estar compartiendo las memorias de la presentación. En el transcurso de la mañana vamos a compartir la presentación, la grabación y una pequeña encuesta para que logren contestarla. Es muy importante estos espacios que nos brinda nuestra firma de abogados Castro Nieto. Igual, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. A la ganadora, posteriormente la estaremos comunicando para que logren tener contacto directo con nuestros expertos para este tipo de asesoría. Invitarlos a ustedes que se sigan cuidando y que sigamos participando en este tipo de actividades que fomentan la educación y la producción empresarial. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias a nuestros expertos. Qué pena
Sí, tenemos otra pregunta. Podemos Acá tenemos tomarla una antes de pregunta finalizar. adicional en el chat, sí. Nos dice Carlos que en cuanto la póliza de transporte se toma por un valor total o por viaje. Bueno, la póliza de transporte de carga, normalmente las empresas que hacen, existe algo que se llama el certificado de la póliza. Entonces se toma inicialmente, la empresa toma esa póliza y eso se va nutriendo cada día o cada operación de transporte de carga que vaya teniendo la empresa. Porque es muy, como el negocio de transporte de carga es algo muy dinámico, todos los días se mueve, todos los días te llega carga nueva, entonces en la práctica es muy complicado todos los días estar comprando una póliza por esa mercancía que acabo de recibir para transportar. Entonces se compra una póliza general y lo que se llama el certificado de transporte, el certificado de póliza, perdón, en el cual se va nutriendo con todos esas operaciones de carga que yo tengo diariamente. Entonces lo que se hace es que se compra una póliza general para la empresa y su movilización de la carga. Excelente. Señor Jorge, lo invitamos a que habilite su micrófono para poder conversar la pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la pregunta que tengo es, según al tiempo de prescripción de las pólizas, según lo que comentábamos digamos, en la presentación, se dice que la prescripción extintiva ordinaria es a los 2 años y la extraordinaria a los 5 años. ¿Cómo puede ser efectiva esa cláusula extraordinaria? ¿O es dependiendo del del seguro? No, la prescripción es para todo tipo de seguros. Bueno, quien hace efectiva la cláusula es la aseguradora, ¿cierto? Y la extraordinaria la extraordinaria es de 5 años y opera de manera objetiva. Desde el momento en que ocurre el riesgo o desde el momento en que ocurre el hecho, empieza a correr los 5 años. Y no importa si yo tuve conocimiento, si le manifesté a la aseguradora, si nada. O sea, es decir, eso no se interrumpe. Entonces, los 5 años operan, digamos que de manera prácticamente como si fuese automática, pero sí pues la aseguradora tiene que alegarlo al momento que se le reclame, porque pues la prescripción tiene que ser alegada. Pero en ese lapso de tiempo es que se configura. Ok, y ejemplo, si se me pasan los 2 años y la aseguradora me dice que ya no me puede responder, ellos, digamos, con la misma petición les solicito la extraordinaria, ¿eso tiene alguna implicación o simplemente opera directamente como si estuviera solicitándola en tiempo normal? Pero si se te pasan los 2 años, ¿cómo? O sea, ¿cómo sería el caso? Porque, bueno, tú, los 2 años operan desde que tú tuviste digamos, conocimiento o no. O sea, en un ejemplo, Okay. entonces yo soy apoderado de un proceso de un vehículo automotor, ¿sí? Al momento en el que yo conozco de los hechos, ya han pasado los 2 años y no fue reportado dicho incidente del vehículo, pues para solicitar posteriormente bueno, el cobijo del seguro para para la respectiva reparación integral de las víctimas, ¿sí? Entonces la aseguradora me podría decir, ay, no, ya pasaron los 2 años y no fue reportado el incidente o el siniestro, pero estoy dentro de los 5 años de la extraordinaria. Listo. Tú como asegurado, dueño del vehículo, entiendo que eres apoderado del vehículo, pues sí tienes solamente 2 años desde que ocurre el siniestro para reportarlo. Pero digamos que empieza a correr para ti también el tiempo cuando la víctima te reclama. Si la víctima te reclama hoy, pasaron 2 años, pues ya para ti estaría prescrita. No se puede hacer nada. Lo que sí se podría hacer es que la víctima reclame directamente a la aseguradora por materia de responsabilidad, como lo vimos, lo pueden hacer. Y para la víctima el tiempo de prescripción siempre va a ser de 5 años. Entonces la víctima sí tiene 5 años para ir a la aseguradora a hacer una reclamación directa y pues si no se lo pagan, sí puede demandar y no podría la aseguradora excepcionar los 5 años. No podría excepcionar prescripción porque no son 2 años, sino 5 años. Ok, vale, muchas gracias. Listo. Bueno, aprovechamos este espacio también para darle muchas gracias a AmCham
de parte de Castro Nieto por el evento, por la organización del evento, y también pues a la parte de mercadeo de Castro Nieto, que nos ayudó mucho a Carlos y a mí con la presentación y con toda la coordinación del evento. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que participaron, a nuestra ganadora y pues a todas las empresas aliadas de AmCham. Esperamos que seguir haciendo eventos con ustedes para que sea pues de enriquecimiento para todos. Muchas gracias, Sí, igualmente. muchísimas gracias a ustedes, gracias Carlos. Carlos, sí, va a decir las palabras para concluir. Igualmente comparto las palabras de mi compañera y quedamos más que a la disposición de todos los afiliados de AmCham para cualquier duda, cualquier asesoría con este tema tan trascendental que son las pólizas, y estamos obviamente abiertos a otra investigación de AmCham, perdón, otra presentación, otra charla con AmCham, que la verdad nos encanta venir por acá. Bueno, mi compañero Álvaro tiene problemas en el sonido, pero agradecemos de antemano toda su presencia, su participación y pues seguimos en más webinar adelante. Listo, gracias, hasta luego. Listo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.